Bien, pues buenas noches. Esta noche vamos a continuar con la clase de hombres y mujeres del espíritu. En este caso vamos a estudiar a uno de los hombres muy trascendentes, un profeta que estuvo muy cerca del Espíritu Santo, cerca de otro profeta que es Elías, y es nada menos que el sucesor, un profeta a la nación, un profeta muy poderoso que fue Eliseo. Vamos a ver a Eliseo. Eliseo. El nombre de Eliseo significa Dios es salvación. Cuando tú ves el prefijo el, en el hebreo, en algún nombre, significa Yahvé, el Dios, ¿no? Entonces, Eliseo significa Dios es salvación, un nombre muy trascendente, muy bonito. Si alguien quiere leer la diapositiva, se lo agradezco, por favor. Amén, amén, gloria a Dios. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Segunda de Reyes 2:15. Amén. Amén, amén. Miren, eh, es muy trascendente, dice el espíritu de Elías, ¿no? Pero el espíritu con E minúscula quiere decir el espíritu humano. Siempre que veas la palabra espíritu con E minúscula se refiere al espíritu humano. Cuando la veas con E mayúscula se refiere al espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, ¿no? Eliseo fue un profeta del Antiguo Testamento, fue un discípulo sucesor de Elías para continuar con esa reforma, esa reforma. Elías fue un reformador, fue un tremendo reformador, muy valiente, muy lleno del espíritu, ¿no? Siempre eh, Eliseo sigue el camino, ¿verdad? Se caracteriza por milagros, sanidades, provisión divina. Siempre fue muy compasivo y muestra el poder de Dios hacia el pueblo. Ahora, Eliseo fue un profeta a la nación, ministró a reyes, a profetas, a gobernantes, pero también a personas comunes. O sea, él no hacía distinción y demostró que el Espíritu Santo actúa donde quiere, como quiere y con quien quiere, ¿no? Entonces, él recibe un llamado de Dios y permanece fiel, eh, y es un instrumento de bendición y restauración en sus tiempos, como yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos instrumentos de restauración en estos tiempos que nos ha tocado vivir y donde nos haya puesto el Señor, ¿verdad? El caso de Eliseo y Elías, vemos ahí en la gráfica cómo, pues después de todas las cosas que pasó Elías, Dios lo reactiva después de decirle qué haces aquí, Elías, y lo pone otra vez en el camino. Y Dios lo dirigió a ungir a Eliseo como su sucesor, ¿verdad? El anciano Elías, pues ya, yo creo que ya estaba cansado con tantos combates de guerra espiritual, tantas cosas, ¿no? Y eh, Dios le dice, vas a ungir a Eliseo como sucesor y le dice a Jehú como rey de Israel, Abel Meola, ¿no? En fin, entonces Dios le da una instrucción, el que escape de la espada de Asael lo matará Jehú y el que escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo, ¿no? Entonces, y también le dice, yo ya quedé con 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. No eres el único. Eso es muy grato, ¿no? Saber que no somos los únicos. A veces nos sentimos solos o nos sentimos santos, más santos que los demás. Y no, es una equivocación. Dios siempre va a tener personas preparadas para su servicio, ¿no?
y se lo hizo saber a Elías, ¿no? Dice, hay 7,000 que no han besado a Baal, y entonces Elías va pasando y de repente se encuentra con un hombre bien trabajador, con 12 yuntas de bueyes, decía yo ayer, tenía sus 12 tractores John Deere. Imagínate cuántas hectáreas estaba trabajando este hombre, ¿verdad? 12 bueyes las Elías, las yuntas, ¿no? Entonces Elías pasa, le echa el manto sobre él y Eliseo tiene una reacción, pues ya conocían a Elías, era muy popular en el pueblo. Tiene una reacción y le dice, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré, ¿no? Y Elías le dice, sí, ve, pues ¿qué te he hecho yo? Yo nomás hice lo que Dios me dijo, que te pusiera el manto encima. Y luego tomó la yunta de bueyes, lo sacrificó con el arado de los bueyes, cocinó su carne y se lo dio a la gente. Es como una despedida, ¿no? Del oficio que tenía de empresario, de agricultor, de productor, ¿no? Y se fue tras Elías y lo servía, era su siervo. Entonces, vean ustedes, le pasa el manto, ¿no? Muy interesante este asunto. Y de ahí empieza lo que yo llamo el viaje de enseñanza profética, ¿no? Eh, Algunos dicen que estuvo por lo menos 8 años, otros dicen que 12 años por ser un número de gobierno, en fin. La Biblia no dice cuántos años estuvo, pero sí estuvo bastante tiempo con Elías. Después de renunciar a su oficio de campesino, pues renunció a todo lo que tenía, ¿no? Fue como los discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo que les dijo, sígueme y dejaron todo y le siguieron, ¿no? Y entonces hubo una persona que llamó al Señor y la persona le dijo, deja que entierre a mi padre y a mi madre y luego te sigo. Y el Señor le dijo, no, conmigo es todo o nada. En el caso de Elías, Elías sí le dio chance de irse a despedir de su padre, de su madre, a hacer una especie de fiesta de despedida, ¿no? Y empezó a caminar, ¿no? En el llamamiento de Dios y en su formación, ¿no? En la formación profética. Bueno, aquí hay un cuestionamiento que he hecho ya en otros cursos cuando vemos esta historia. ¿El profeta nace o se hace? Y siempre le pregunto a mis amados alumnos, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Un profeta nace o se hace? ¿Verdad? Y bueno, ya se los digo, son las dos cosas. Son las dos cosas. En el caso de Jeremías, de Samuel, nos lleva a pensar que se nace, ¿no? Se nace. Porque a Jeremías le dice, te escogí desde antes del vientre de tu madre, como ese fetito que está allá arriba, ¿no? En el caso de Samuel, pues fue un niño pedido a Dios que se le entregó a Elí, ¿no? Pero en el proceso de Eliseo y Elías hay un discipulado, ¿verdad? Hay un discipulado. Entonces, también Jeremías tuvo su discipulado y también Samuel tuvo su discipulado. O sea, aunque nacieron para ser profetas, tuvieron su discipulado, ¿no? El caso de Samuel, por ejemplo, estuvo con el sumo sacerdote Elí y Jeremías, su papá era sacerdote en Anatot. Entonces hagan de cuenta que el oficio profético, pues, se realiza siempre bajo un proceso, ¿no? Y el caso de Eliseo, él pide una doble porción del Espíritu, ¿no? Cuando está con Elías, la doble porción es una relación entre padre e hijo.
definitivamente. Y además con el hijo primogénito. Al primogénito siempre se le daba el doble de la herencia, era el líder de la familia, ¿no? Eso está en Deuteronomio 21:17, textual. Dice, al hijo de la que no ama reconocer como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que pueda hacer por ti antes de que sea yo arrebatado de tu lado. Y Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí, ¿no? Y así fue. Entonces, cuando Elías es llevado por carros de fuego al cielo, ahí está viéndolo desde arriba, pues le suelta el manto, ¿no? Y les decía yo ayer que muchos quieren ser profetas, ¿no? Ay, cómo me gusta ser profeta, el oficio profético, pero no quieren acompañar al profeta mentor. Y yo creo que aquí es pues un poquito así como que de necesidad, ¿no? En mi caso personal, pues yo era pastor, estaba tranquilo con por decir tranquilo, ¿no? Con mi congre, ¿no? Pero apareció un maestro profético que fue director del seminario donde estudié. Yo soy mi pastor y de repente él regresa ya como profeta, don Fernando Pérez Conde. Este hombre se dedicó a viajar ya como jubilado, se dedicó a viajar pues, por donde todo el mundo, ¿no? Donde había un avivamiento, ahí iba él, ¿verdad? Que fue a la calle de Azusa y que el avivamiento del Padre en Pensacola y que se fue a Jerusalén y luego cuando ¿cómo se llama? Eh, Argentina, ¿no? O sea, donde había un avivamiento, este hombre viajaba y ahí estaba para ver qué. Y un día, pues, pues me visita, me encuentra y pues nos hicimos, como fue director del seminario donde estudié, pues nos hicimos más amigos y empezó a mentorearme, ¿no? Él me metió en lo profético, don Fernando Pérez Conde, ¿no? Él estaba con la cobertura de CIMA de don Carlos Gordillo, entonces, bueno. Actualmente don Fernando, pues ya es un viejito, viejito, muy viejito. Luego tuve de mentor a Yuhani Saricumpo, también un hombre muy experimentado. Muy experimentado en el profetismo, un hombre de varias naciones, y por razones de la vida, eh, una persona me lo presentó y me agarró, ¿no? Entonces, decía que cuando Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías, Elías dejó caer su manto como señal del descenso del espíritu desde arriba hacia abajo, ¿no? Y lo recoge eh, Eliseo, le dejó una herencia que más que miles de oro y plata, ¿no? Entonces Eliseo lo tomó no como una reliquia que iba a estar adorando el manto de Elías, no, lo tomó para ponérselo y para ponerlo en orden. Luego tomó el manto de Elías y se fue a atravesar el Jordán, golpeó el Jordán. Del otro lado estaban todos los profetas de la escuela. Recuerdan que Samuel formó una escuela profética en Silo, ¿no? Y estos mismos aparecen en otra época más adelante, poquito más adelante, ya en la tutela de Elías y luego en la tutela de Eliseo, ¿no? Entonces, los profetas de la compañía ya le habían dicho que su maestro iba a ser retirado y Eliseo les decía, sí, sí, cállense, ¿no? Vamos a ver algunos de los milagros que hizo Eliseo. Ayer les dije que
La doble porción significa, es muy evidente en la Biblia. Elías hizo 8 milagros y Eliseo 16, ¿no? Entonces, por ejemplo, saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo san estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad, ¿no? Hasta la fecha de hoy se dice que ese manantial es de agua potable, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas diapositivas y si alguien las quiere ir leyendo, a ver, vamos a pedirle a la hermana Sonia si lee esta parte. Amén, amén. Y maldijo el populacho de jóvenes burlones en Betel. Sí, en Betel. Para empezar hay que entender el contexto. Betel ya se había depravado mucho porque el rey Jeroboam mandó poner ahí un becerro de oro para adorar, ¿no? Entonces, ya saben con que donde hay idolatría, donde hay se echan a perder las cosas, crimen organizado, discos, bares, todo eso, se echan a perder los jóvenes. Entonces, eh, eh, hermana Sonia, si continúa. Amén, amén. Segunda de Reyes 2:23. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo, Calvo sube, calvo sube. Segunda de Reyes 2:24. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Amén. A 42 muchachos de la banda que le estaban gritando, pelón, 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 pelonete. Y sí, cómo no. Le faltaron el respeto al siervo de Dios, sabían que era siervo de Dios, porque ya había pasado por Betel, ¿no? Por ejemplo, hay un milagro de una viuda que le pide aceite para las vasijas, ¿no? Era esposa de un profeta y el profeta la dejó endeudada, ¿no? Con dos hijos para un acreedor. Y Eliseo enseñó a los hijos a trabajar en una industria familiar, ¿no? Muchachos, es necesario trabajar. Es una enseñanza muy bonita cuando vemos la unción de multiplicación en otro de los cursos. También saca un hacha, ¿no? Rompe las leyes de la física. Un hacha que se hundió en el agua. El, un varón de Dios le dice, se hundió el hacha y no era mía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces le dice, trae un palo y hace flotar el hierro, ¿no? Entonces, cosas muy especiales también. Tenía un siervo que se llamaba Giesi, que era corrupto y era un poco incrédulo y un día, pues ven a los sirios y Eliseo le dice, son más los que están con nosotros, ¿no? Y gloria a Dios que pues hay un ejército de ángeles invisibles alrededor del pueblo, de los justos, de los fieles, que pues con la gracia del Señor nos defienden, ¿no? Naamán era un general del ejército de Siria, ¿no? O sea, lo que hoy es Irán, ¿no? Siria, Persia. Entonces llega Naamán era leproso y esa vez Eliseo ni siquiera lo recibió, ¿eh? Porque el hombre pues ha de haber sido muy petulante, llegó como general, etcétera.
Y Eliseo mandó al criado y le dijo, ve y dile que se meta 7 veces en el Jordán. Naamán tenía noticias del profeta Eliseo de Israel, debido a una muchacha sierva que trabajaba en su casa, pero pues ya se viaja hasta Israel. Eliseo ni lo recibe, manda a Giesi, y y ya se iba todo mal, enojado. Dice, pues hay mejores ríos allá en mi tierra que el Jordán. Usted no piense que el Jordán es así un riazo, ¿verdad? Así es, pues Es angosto. Ujú. es un río angosto y el agua es incluso un poquito Turbia. turbia, ¿no? Fría, helada. Bueno, nos tocó el tiempo de heladas cuando fuimos. Allá nos bautizamos, en el Nos Jordán. volvimos a bautizar. Nos rebautizamos ahí en el Jordán. Pero por eso Naamán dijo, ay, pues en mi tierra hay mejores ríos, el Tigris, el Éufrates, yo creo, ¿no? El Farfán, decía, ¿no? Pero le dicen, bueno, pues ya está aquí, haga lo que le dijeron, pues nada pierde. Y que se mete 7 veces y que sale, dice que la carne era como la de un bebé, como tercita, tercita. Así como cuando me pongo así mi crema de sábila, ¿verdad, Rosy? Así nos ponemos. Hubo muchos dones de sanidades, ¿no? Con la tsunamita, ¿no? Se le murió el niño en la tsunamita. Primero, pues él le anuncia que va a tener un hijo, ya lo tiene, pasan los años, se muere el niño y lo resucita, ¿no? Un milagro extraordinario que a mí me llama mucho la atención. Si alguien quiere leer el pasaje que está ahí en la diapositiva, por favor. ¿Quién sabe por qué se rayó? Buenas noches a todos, Dios les bendiga, profetas. Buenas noches, Dice, Rocío. yo voy a leer la cita, dice, Sí, Segunda de adelante. Reyes 13:21. Y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. ¿Qué les parece esa unción que trae este hombre? Que se la llevó con todo y sus huesos, ¿no? Se llevó la unción. Me decía el profeta Fernando, dice, si tú no transmites la unción te mata, ¿eh? Ay, no, pues mejor me pongo a ministrar. Pero vean el milagro, ¿no? Un hombre que está en una lucha, avientan el cadáver ahí donde están los huesos. Me recuerdo de los huesos secos de Ezequiel, ¿no? Pero el puro contacto con los huesos de Eliseo revivió un milagro de resurrección, ¿no? Entonces, pues es algo muy, muy especial, ¿no? Vamos a ver, Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos, toma esta redoma de aceite en tu mano y vete a Ramón de Galat. Y allí vean ustedes, un discípulo es el que unge a Jehú, y Jehú es el que determina, bueno, es El enviado para matar el a enviado Jezabel. para matar a Jezabel, exactamente, ¿no? Digo, ya lo había profetizado Elías, pero vean, pasaron yo creo 3 generaciones y no se moría la canija bruja hasta que le llegó uno más fuerte, alguien que no pactaba, alguien que no coqueteaba con, vamos a decir, con la palabra de Dios. Jehú era un hombre de una sola pieza, ¿no? Y terminó la obra de Elías, ¿no?
En Primera de Reyes 21-23 se cumple, dice, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, ¿no? O sea, la echan de arriba de la torre, cae ahí abajo de Jehú. Creo que todavía hasta la atropelló el Jehú y llegaron los perros y se la comieron. Una muerte espantosa, muy fea. Fíjate, Ros, que una vez que estaba en Acapulco, allá en la escuela de Acapulco, teníamos una guerra espiritual espantosísima, el Shofar Milhama y yo, el maestro Carlos Guzmán. Teníamos una guerra, una oposición, nos dimos cuenta y nos pusimos a orar una noche ahí en un departamento que nos prestaban y estábamos orando y pues ya en la pasión de la oración, así cuando estás bien emocionado orando y yo levanto la voz y empiezo a decir, Señor, mándale perros del cielo a esa Jezabel, manda perros del cielo, perros celestiales que la devoren, que los que... Y yo, pero bien clavado ahí con, ¿no? Y ya que terminamos de orar y ya más tranquilos en el cafecito, me dice Carlos Guzmán, oiga, ay, oiga, hermano hermoso, me dice, oiga, hay perros En el celestiales, cielo. hay perros celestiales. Y me dejó, dije, ay, Dios mío, a veces no sabe uno ni lo que ora, pero por estar apasionado, ¿no? De la guerra espiritual, ay, Dios mío, me dejó, pensando. Bueno, el caso es de que el Señor siempre sale victorioso, el Señor nunca pierde nada, ¿eh? A Dios sea la gloria. Bueno, hasta ahí llegamos. Rápidamente decimos, hay una escuela profética en virtud de Elías y Eliseo y otras escuelas proféticas, ¿no? La historia bíblica nos muestra que los hijos de los profetas o la compañía de profetas acompañaba, ¿no? Elías a las poblaciones donde iba, fuera ah, en Jericó, en Betel o en la primera, y si me fue ahorita, ¿cómo se llama? O hasta el Jordán, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una foto del recuerdo. Fue la primera escuela profética que tuve con mis amados amigos. ¿Y te acuerdas de Joel? Ahí Sí. está Sí, Esli, sí. está Diosito, el doctor, también Sí. el doctor Vázquez, Ujú. está Pati Radio. Pues ahí está, ¿verdad? Este chavo de la alabanza, ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál? El discípulo de Felipe, Ah, ya, ajá, sí. Bueno, estos fue la primera generación cuando empezamos a sacar la escuela de profetas. Ahí estamos con el Shofar Milhama orando, que venía un huracán sobre Acapulco y este hombre lleno de fe dijo, ahorita vamos a tocar, que usted ore, hermano, y yo toco el shofar y reprenda los vientos, repréndalos. Y sí, se fueron, ¿eh? Se fueron para Oaxaca. Delante de nuestros ojos vimos cómo se movieron las torbellinos de nubes, escuelas de profetas. Ahí está una de las últimas generaciones que graduamos en Ciudad de México. Ahí estoy ahí con mi amigo Ronnie Chávez, ¿no? Que me está dedicando ahí unos libros. También está un profeta de la nación, muy amigo mío, que es Oscar Venegas. Está el doctor Carlos Gordillo, el presidente de CIMA. Está Octavio Aquino, el presidente de aquí de la Alianza de Puebla. En fin, escuelas de profetas hacen falta, hermanos, hacen falta, ¿no?
todos los seminarios están diseñados para formar pastores, para formar obreros, pero profetas, gloria a Dios, ya hay una que otra, ya ahí estamos. Bueno, hasta aquí terminamos. No sé si tienen alguna pregunta. Stop share.